capilares. Bueno, en el semestre anterior han hecho ya todo lo que son síntomas, signos de aparato del sistema nefrourológico, ¿no? Habíamos hablado de los síndromes, de los signos y síntomas, como por ejemplo las alteraciones del volumen urinario, de las características de la orina, los edemas, ¿no? Que es una queja frecuente que tiene que ver con aparato del sistema nefrourinario, nefrourológico. Entonces ahora vamos a ver algunos síndromes que tienen que afectan a los glomérulos, son una parte de la estructura de los riñones. Entonces los riñones son unos órganos muy importantes porque no solamente intervienen en la eliminación de los productos del desecho, ¿no? Que es lo primerito que se nos viene a la mente, ¿no? Cuando hablamos de riñones, lo primerito que pensamos allá es la excreción de todos los productos del desecho del organismo, pero no es la única función de los riñones. Los riñones también tienen que ver con la regulación del agua, el equilibrio de iones, el equilibrio ácido básico, la osmolaridad, y también la producción de hormonas, como la eritropoyetina, ¿no? De enzimas también, acuérdense del metabolismo de la vitamina D, también tiene que ver acá, y gluconeogénesis, formación de glucosa. Entonces, las funciones del riñón son muy amplias y tienen repercusión en todo el organismo, ¿no? No solamente cuando se afecta el riñón, no solamente es el riñón, sino es todo el organismo. Entonces, por eso es importante, esta diapositiva se las he puesto para que ustedes lo repasen y repasen la fisiología, ¿no? Para que vean que cuando hablamos de un corpúsculo microscópico que es el glomérulo, que es el que se va a dañar acá, no solamente estamos hablando de eso, sino de la repercusión que va a tener en todo nuestro organismo. Entonces, los riñones, ¿se acuerdan? Son dos, están en la cavidad abdominal, a cada lado de la aorta, en el retroperitoneo, pegados a la pared posterior del riñón, ¿no? Riñón derecho, riñón izquierdo. Miden aproximadamente 11 centímetros, ¿no? De largo, por unos 6 centímetros de ancho y unos 3 centímetros de grosor. Tienen la forma de un frijol, con una parte media por donde sale, no es una hendidura, por donde sale el uréter y por donde entran los vasos, la vena y la arteria renal. De la parte externa se llama corteza, es la corteza por donde están fundamentalmente los glomérulos. Y la parte interna, que es la médula, ¿no? Que es fundamentalmente formada por las pirámides, y están las pirámides con los cálices mayores, los cálices menores, los cuales van a desembocar a la pelvis renal y, bueno, va a salir la orina con el. Esa es la anatomía en general. Pero la unidad funcional del riñón es la nefrona, ¿no? Y la nefrona está compuesta por el glomérulo y ¿qué más? El glomérulo y los túbulos, ¿no es cierto? Los glomérulos y los túbulos. El glomérulo no es más que un acúmulo o un penachito de vasos, ¿no? Entra una arteria, de la arteria la arteria renal, pues esta se va a dividir hasta que finalmente llega a una pequeña arteria, la arteriola aferente, ¿no? Que es la que entra al glomérulo, la que va a formar el glomérulo, ¿no? Se divide, unas 4 o 5 divisiones forma este penacho y luego sale como arteriola eferente. Entonces ese es un glomérulo. El glomérulo y luego la red, pues, de túbulos que están por donde discurre la orina, que ya está formada, ¿no? El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, la descendente, ascendente, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Entonces eso es toda lo que es la nefrona. Pero si nos vemos, vamos a ver solamente el glomérulo renal. El glomérulo está formado por los vasos, ¿no? Los vasos, que es lo que traen la sangre, la cual va a ser filtrada. Está formado por la cápsula de Bowman. Este glomérulo está rodeado por una cápsula, se llama la cápsula de Bowman, y esto es importante porque aquí entre los vasos y la cápsula está el espacio de Bowman, que es donde está formándose ya la orina, ¿no? Sale el líquido, la sangre que está pasando por estos vasos, es filtrada a través de la pared y llega hacia el espacio de Bowman, donde se deposita la orina. Entonces eso es son las partes del glomérulo. Aparte está la matriz mesangial, que está entre los vasos y que tiene importantes propiedades inmunológicas, también tiene capacidad de contraerse. La matriz mesangial que mantiene, digamos, el glomérulo. Y este aparatito que también es interesante
que es el aparato yuxtaglomerular, que está formado por células de la arteriola aferente, de la arteriola eferente y también del túbulo de las adhegenes, ¿no? Se forma el aparato yuxtaglomerular, que tiene unas células especiales, que se llaman células de la mácula densa, que son unas células hiperplásicas grandes que van a ¿qué función tienen? ¿Se acuerdan? Eso tienen que acordarse, acuérdense para que todo lo demás lo deduzcan, ¿ya? Si no, no van a poder visualizar todo. ¿Qué hacen? Captan la cantidad de ¿qué? De sodio, ¿no es cierto? La cantidad de sodio que hay en los vasos, ¿no? Para poder activar mecanismos de acuerdo a si falta sodio o si hay un exceso de sodio. Porque acuérdense que el sodio siempre está con el agua, ¿no? El sodio jala agua. Entonces, esa es la función de estas células de la mácula densa. Y también están las células yuxtaglomerulares que producen renina, ¿no es cierto? Entonces la renina, pues también va a ser la renina que actúa como parte del sistema renina que tiene aldosterona y tiene que ver con la hemodinamia del cuerpo. Entonces, todo esto está formando parte del glomérulo. Ya estamos, miren, hemos pasado del riñón grande de la anatomía hasta ver el glomérulo renal. Y ahora vamos a verlo ya ultraestructuralmente, ¿no? Estructuralmente a este vasito. Acá está lo mismo, ¿no? Los capilares, la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, la matriz mesangial, ¿no? Y acá vamos a ver más en detalle esto que nos interesa, la barrera de filtración glomerular, ¿no? Esta barrera de filtración glomerular está formada por 3 elementos. Entonces, si nos ubicamos, ¿no es cierto? Este es el capilar por donde está yendo la sangre, y esta sangre va a tener que filtrarse hacia acá afuera, que es el espacio de Bowman, que esa es la función fundamental del riñón. Entonces, lo que va a ser el riñón. Entonces, a través de esta barrera de filtración glomerular. Y esa barrera de filtración glomerular está formada por 3 elementos, 3 capas. Primero es el endotelio del vaso, que es así, poroso, como un colador. Después está la lámina basal del glomérulo, la membrana basal del glomérulo, y luego estas células epiteliales, unas células grandes que se llaman podocitos. Podocitos viene de pies, que como que abrazan al vaso, ¿no? Entonces, y estos 3 elementos son los que van a formar la barrera de filtración glomerular. Entonces, para que la sangre se filtre, tiene que pasar por todas estas 3 elementos, ¿ya? Entonces es importante que sepamos, que nos acordemos de esto, porque aquí, en esta membrana basal glomerular, vamos a tener las alteraciones que van a provocar los síndromes, y también en esta matriz mesangial. Muy bien, entonces cuando hablamos de síndromes glomerulares, estamos hablando de glomerulopatías, ¿no? Que son un grupo de enfermedades que afectan al glomérulo, ¿no? Originando pérdida de la filtración y en muchos casos deterioro de la función glomerular. Entonces, estos síndromes, ¿no? Estas afectaciones del glomérulo pueden llevar a que el paciente haga una enfermedad renal crónica y termine en trasplante renal. ¿Qué pasa cuando el paciente está en enfermedad renal ya terminal? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa con la diálisis, ¿no es cierto? Va a hemodiálisis. Entonces, estos pacientes, lo ideal es que la hemodiálisis sea una transición nada más para el tratamiento definitivo. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? El trasplante renal. Lamentablemente, el trasplante renal no está disponible, no hay para comprar riñones, no. Entonces, muchos pacientes tienen que estar en diálisis y permanecer en diálisis por el resto de su vida. Entonces, es importante por eso conocer estos cuadros, de repente detectarlos en tiempo y evitar, ¿no? Que cuando el paciente llegue a una insuficiencia, a una enfermedad renal crónica y por tanto a diálisis. Importante, de manera académica siempre se dividen estos síndromes glomerulares como síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, porque cada uno tiene particularidades. Pero en la vida real van a darse cuenta que muy raras veces vamos a encontrar un síndrome nefrótico puro o un síndrome nefrítico puro. Literalmente los encontramos, digamos, mezclados, ¿no? Puede coexistir más de uno, y pueden tener los dos, o puede tener una característica de uno, otra característica de otro, o puede evolucionar igual, ¿no? Entonces empezar de repente como un síndrome nefrítico y progresar a un síndrome, evolucionar a un síndrome nefrótico, ¿no? O
viceversa. Entonces pueden tener características de ambos, ¿no? Es frecuente encontrar esto. Y puede ser la expresión de trastornos sistémicos. Entonces no solamente estamos hablando de que se dañó el glomérulo, ¿no? Cuando encontramos una de estos síndromes tenemos que buscar una causa, una enfermedad que pueda ser la causa de este cuadro, ¿ya? Entonces puede haber, por ejemplo, diabetes. En un paciente con diabetes y que de pronto viene con edemas, tengo que pensar que ya es una nefropatía diabética y el paciente está haciendo insuficiencia renal o está haciendo un síndrome nefrótico. Un paciente con una enfermedad autoinmune, lupus, vasculitis ya conocida, que también viene con edemas de repente, con las características que vamos a ver, también tengo que pensar que podría estar haciendo un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico porque están relacionados. Una neoplasia, ¿no? Una linfomas, por ejemplo, podrían estar relacionados, ¿ya? De los dos síndromes, entre el nefrótico y el nefrítico, la forma más común de trastorno glomerular es el nefrítico. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Vamos a hablar entonces ahora del síndrome nefrótico después de este preámbulo, de habernos explicado dónde están los glomérulos, cuáles son, dónde está la membrana basal, en fin. Entonces, en el síndrome nefrótico, la alteración fundamental va a estar en el aumento de la permeabilidad del capilar glomerular a las proteínas. O sea, ¿dónde está el daño? En la membrana basal glomerular, ¿no es cierto? Entonces, esta membrana basal glomerular, ¿cuál es su función? Pues, ¿para qué está ahí? Para filtrar, es la barrera de filtrar, para que no pase, porque si no, si esta membrana no funcionaría, ¿han visto cómo es el epitelio del endotelio, ¿no? Es un colador, ¿no? Entonces, todo pasaría, todos los elementos pasarían, todas las vitaminas, las proteínas, incluso células de repente más grandes se pasarían y las eliminaríamos por la orina, ¿no? Pero no pasa eso porque justamente existe esta barrera, que no solamente limita el paso de las sustancias por el tamaño, ¿no? de un determinado tamaño, sino también por la carga, ¿sí? La carga que tiene, la carga electromagnética. Esta membrana basal tiene una carga negativa, entonces algunas sustancias que son de carga negativa las va a repeler, ¿ya? Por ejemplo, la albúmina, ¿no? La albúmina es una molécula que es grande, es una proteína grande, pero sí podría pasar por la membrana basal, si fuera solamente por su tamaño, pero por su carga negativa, y como la membrana basal también tiene una carga negativa, electronegativa, entonces se repele, y por eso es que no pasa. Entonces, pero aquí, en este síndrome nefrótico, ¿qué está pasando? Que se perdió, ¿no? Esta membrana basal perdió su carga, aumentó su permeabilidad, los poros se hicieron más grandes, en fin, y las proteínas empezaron a salirse como por su casa, y se van en la orina. Entonces, el elemento fundamental o la característica fundamental de este síndrome va a ser la proteinuria, ¿no? La proteinuria, que es mayor de 3.5, acuérdense de este número, proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas, ¿ya? Se va a caracterizar por edema, que ya vamos a deducir por qué es el edema, ya saben ustedes por qué es el edema. Y si hay proteinuria, se está eliminando un montón de proteínas, ¿qué va a pasar con la albúmina en la sangre? Va a disminuir, entonces vamos a tener hipoalbuminemia. Esta proteinuria es a expensas de albúmina, ¿ya? Es más albúmina, entonces va a haber hipoalbuminemia. Y también una de las características de este síndrome es hiperlipidemia, aumento de los lípidos en la sangre, y también se van a excretar lípidos en la orina. Entonces esto vamos a ver en un momento por qué. Entonces esto ya hemos visto, la membrana basal. Ya, entonces acá tenemos más o menos lo que está pasando. Ya, aumenta la permeabilidad, hay una lesión, ¿no? En el glomérulo, y ya sea por una enfermedad, ¿no? Que la diabetes, o por una enfermedad autoinmune, o por daños propios, ¿no? Autoinmunes, también daños propios del glomérulo, en fin, pero hay una lesión en el glomérulo que producen que aumente la permeabilidad de la membrana basal. Entonces, esto va a producir proteinuria. La proteinuria va a producir hipoalbuminemia. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la ley de Starling que mantenía los líquidos, el volumen dentro del vaso sanguíneo? Estaba dado por qué presiones? La presión oncótica y la presión hidrostática, que tienen que estar en equilibrio, ¿no es cierto? Y la presión oncótica está dada por la albúmina, ¿no es cierto? Y si la albúmina acá se está yendo por la orina y cae, ¿qué va a pasar? Disminuye la presión oncótica y se producen edemas, ¿no es cierto? El líquido se sale, predomina la presión hidrostática y el líquido se sale.
al extravascular y se forman edemas, ¿ya? Entonces, esa es una explicación por la cual se forman los edemas. Pero además también disminuye, no solamente se elimina albúmina, ¿no es cierto? Porque esa membrana basal no funciona bien. Entonces, no solamente es albúmina, sino también una lipoproteína lipasa, ¿no? Que disminuye su actividad y esto produce aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas, ¿no? Entonces aumenta la síntesis de lipoproteínas y esto va a producir hiperlipidemia. Entonces, como hay mucho lípido en la sangre, también se elimina en la orina, pues como no hay filtro, ¿no? Se elimina también en la orina, pero hay estos lípidos están aumentados tanto en sangre como en orina, que se los vamos a ver. Pero también, no solamente son estas dos proteínas, sino también esta proteína, esta antitromina 3 y otros factores también están eliminándose por la orina porque no hay filtro, pues, ¿no? Se eliminan. Y estas, ya saben que también el sistema de la coagulación está en equilibrio, ¿no? Los factores procoagulantes y los anticoagulantes, porque si no estaríamos desangrándonos, ¿no? O haciendo trombosis a cada rato. Entonces, todo eso está en equilibrio. Pero si acá se están eliminando factores anticoagulantes, entonces vamos a tener una predisposición a la hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces la balanza va a inclinarse hacia los procoagulantes, va a haber hipercoagulabilidad y además también va a haber eliminación o va a haber alteración en la función inmunológica en este cuadro. Muy bien, entonces este es lo que hemos dicho del edema, ya la teoría del Landerfield. Esta es una teoría, realmente no se sabe exactamente, ¿no? Pero nosotros algo podemos decir de por qué se forma el edema. Y aquí también hay algo interesante del edema, porque una vez que sale el líquido al extravascular, ¿qué va a pasar con el líquido en el intracelular? Dentro de los vasos. ¿Cómo está? Está disminuido, ¿no? O sea, hay una hipovolemia. ¿Y qué pasa cuando estos receptores están captando que hay poco volumen dentro de los vasos? Van a tratar de reabsorber, ¿no? De reabsorber todo el sodio y todo el agua, porque el sodio viene con agua, ¿no? Entonces, ¿quién se va a activar? El sistema de aldosterona y también la hormona antidiurética, pues para evitar que orine, ¿no? Entonces, esto va a llevar a la retención de sodio y agua y esto también va a provocar, entonces es, ¿no? Como un círculo vicioso que se genera por la formación del edema, ¿no? También hay otra teoría de Lowenflos, un poquito más complicada, pero estos mecanismos de regulación del agua y del sodio en el riñón son bastante complicados, ¿no? Pero en sí, lo que vamos a llevar es que se produce el edema, ¿no? Y es un edema, el edema característico, ¿no? Es un edema blando, que deja fovea, es un edema generalizado, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que está localizado en dos o más localizaciones, los dos miembros inferiores, por ejemplo, y puede tender a generalizarse, ¿ya? ¿Dónde se ubica? Generalmente ese es el edema típico renal, ¿no? Que es, ¿a qué hora? ¿A qué hora? A la mañana, ¿no? El paciente amanece hinchado, amanece con su... Así, yo estoy con mi cara hinchada, mis párpados hinchados, ¿no? Desde que amanece, a diferencia del cardíaco, que es una cardio, ¿no? ¿Se acuerdan? Y en las zonas de tejido laxo, en las manos, en la región genital, ¿no? En el escroto, en los labios mayores en la mujer. Entonces, ese es el edema renal. Muy bien. Causas. Causas primarias, ¿no? Primaria, cuando hablamos de primaria, cuando es una afectación exclusiva del glomérulo. Solamente el glomérulo está afectado. Ya hemos investigado, hemos conversado con nuestro paciente, no hay ningún otro antecedente de nada. Hemos hecho un examen físico exhaustivo, no encontramos ninguna alteración en ningún otro sistema. Hemos pedido exámenes complementarios, y no, todo está aparentemente normal, no excepto lógicamente lo del síndrome nefrótico. Entonces, y estos pacientes que van a tener que llegar a biopsia renal, ¿no es cierto? Entonces, el 70% del síndrome nefrótico en adultos son primarios, afectación exclusiva del glomérulo, y un 30% son secundarios, es decir, que hay una enfermedad subyacente. Ya, le encontré diabetes, le encontré lupus, le encontré vasculitis, a mi paciente le encontré una infección, que ha tenido una infección viral, en fin, ¿ya? Entonces pueden estar relacionados. Aquí tenemos ¿no? Casi lo mismo. Este síndrome nefrático que se llama primario o idiopático, a veces cuando no tenemos una causa, ¿no? Le llamamos primario o idiopático o criptogenético, ¿no? Entonces este es el idiopático. La enfermedad de cambios mínimos es responsable del 85%, ¿ya? Entonces la mayor cantidad es enfermedad de cambios mínimos
y la glomerulosclerosis segmentaria focal 10%, proliferación mesangial, entonces eso es en menos cantidad, pero de cambios mínimos. Pero estos diagnósticos se hacen solo por biopsia, ¿no? Ya cuando le hice una biopsia a mi paciente, lo llevé a microscopía electrónica, inmunofluorescencia, llegamos a este tipo de diagnósticos histopatológicos. Y el secundario, pues, es por enfermedades sistémicas, enfermedades infecciosas. Ya la lista la tienen acá. ¿Ya? A la cabeza, ¿quién puede ver metabólicas? La diabetes. ¿Ya? Entonces, paciente diabético que viene con edemas, ya tenemos que pensar en que está haciendo una insuficiencia renal de repente por una progresión de la nefropatía diabética o un síndrome nefrótico. Entonces, siempre pensar en los pacientes con diabetes, en los pacientes con amiloidosis, ¿no? Enfermedades autoinmunes como lupus, vasculitis, pástulo, ¿no? En fin, todas las que se les ocurra, otras enfermedades del tejido conectivo. Fármacos, siempre investigar sobre el consumo de fármacos en nuestro paciente. ¿Cuáles son los que conocemos acá, los más frecuentes? Rifampicina, ¿no? Los pacientes con tuberculosis, las sales de oro, los pacientes con problemas reumatológicos, captopril, que bueno, captopril ya no se usa como tratamiento crónico del paciente con hipertensión, ¿no? Solamente se le da para a veces las elevaciones agudas de presión arterial. Pero los pacientes que consumen en forma crónica sí podrían tener relación. Warfarina, el anticoagulante, litio, que todavía se usa para los pacientes con problemas psiquiátricos. Los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, usados en forma crónica, también podrían estar relacionados, ¿ya? Entonces pensar, imagínense, toda la lista es grande, ¿no? Y eso a veces hay que echarse a buscar cuando se tiene un síndrome nefrótico y no hay una causa evidente, ¿no? Infecciosas, ¿no? Endocarditis, sepsis, virus de la hepatitis C, virus de la inmunodeficiencia humana podrían estar relacionados, y cánceres, ¿no? Cánceres como linfomas, por ejemplo. También el síndrome nefrótico podría ser la forma de presentación de un cáncer, también tener en cuenta. ¿Cómo va a venir el paciente? Fundamentalmente con edema. Ya es el paciente, la queja fundamental va a ser: doctora, me hincho, me estoy hinchando. Entonces ustedes ya iban a hacer su interrogatorio, ¿no? De todo, cómo es el edema, qué hora aparece, y echarse a buscar concomitantes, antecedentes, algo que nos pueda orientar, ¿no? La orina espumosa, ¿por qué será la orina espumosa? Por la pérdida de proteínas. Por las proteínas en la orina, ¿no? Entonces eso genera espuma. Y santomas podemos encontrar también en el examen físico. ¿Qué son santomas? Lípidos. Lípidos. Son unas pápulas, ¿no? Son unas pápulas, ¿sí?, amarillas que se presentan en los párpados superiores, en los párpados inferiores, y que son acúmulos de lípidos, ¿no? De colesterol. Entonces, ¿por qué? Porque ya hemos dicho que una de las características es la hiperlipidemia. Entonces, eso vamos a encontrar. Ahora, los edemas no solamente van a estar en el tejido celular subcutáneo, ya solamente en los músculos inferiores, en la carita, en la región lumbar, no sé si el paciente está postrado, ¿no? Sino también en cavidades, ¿no? O sea, puede progresar a ser una nasarca. Este cuadro cursa mucho con edemas severos. Entonces, puede haber edema, puede haber líquido en la cavidad peritoneal, o sea, asitis, no puede haber derrame pleural, puede haber pericarditis, ¿no? Derrame pericárdico. Muy bien, y si tenemos nuestro paciente así, ¿qué le vamos a pedir? ¿Cuál es la alteración más importante en el síndrome nefrótico? La proteinuria, ¿no? Entonces eso no lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder examinar, ¿no? Ni preguntar al paciente, ¿no? Eso lo tenemos que sacar con laboratorio. Entonces, proteinuria, ¿no? En orina, proteinuria en orina, en 24 horas, más de 3.5 gramos en 24 horas. Miren, el valor normal es menos de 30 miligramos. O sea, imagínense la cantidad brutal de proteína que estamos perdiendo en la orina, ¿no? 10 veces más, 100 veces más, ¿no? De 30 miligramos, 3.5 gramos en 24 horas. ¿Ya? Y vamos a ver las proteínas en orina. Entonces, esta proteinuria va a ser a expensas fundamentalmente de albúmina. Entonces, va a haber hipoalbuminemia. Beta-globulina, ya que son esa no se va a excretar por orina, entonces esa puede estar dentro de valores normales o aumentadas, la beta-globulina. Y la gamma-globulina, que es la otra fracción de las proteínas, ¿no?, que tenemos en sangre, pueden estar normales, ¿ya?, o disminuidas. Acuérdense de que se altera la inmunología, ¿no?, el sistema inmune del paciente. Entonces vamos a tener hipoalbuminemia, y los lípidos van a estar aumentados. Entonces, según perfil lipídico voy a encontrar aumento del colesterol total, aumento del
HDL, aumento del LDL y también de los triglicéridos. Y el examen de orina, el microscópico, ¿qué voy a encontrar? ¿No? Esto característicamente, gotas de grasa en la orina. ¿Ya? Entonces, un simple examen de orina que lo hacen en cualquier puesto, en centro de salud, mirar que tenga un microscopio, mirar la orina y encuentran gotas de grasa, entonces ya tienen ahí que el paciente está con lipiduria y con los otros síntomas y signos pueden decir que está con un síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, el aumento de proteínas, lógicamente la proteinuria. ¿Han ido a los centros de salud? ¿Ya han hecho centros de salud? ¿Sí? ¿Quiénes han ido? ¿Cómo hacen su examen de orina en los centros de salud? Ya, a veces no tienen microscopios, ¿no? Sino así como unas tiritas, ¿no? Unas tiritas que tienen varios elementos ahí, ¿no? Ahí hay para ver si hay hemoglobina, si hay nitritos, si hay bilirrubina, si hay glucosa, ¿no? Entonces la sumergen en la orina y la tirita pues, va cambiando de color, la comparan con una tablita que tiene. Entonces ahí puede salir porque hay un aumento de proteínas. Lógicamente si lo hacemos acá en los laboratorios ya nos va a salir la proteinuria, ¿no? Y los cilindros grasos y las gotas de grasa que ya hemos mencionado. La velocidad de sedimentación regular es un marcador de inflamación que puede estar elevado, va a estar elevado casi siempre, y en un inicio la urea y la creatinina, que son indicadores de función renal, van a estar normales. Pero a la larga, ¿no? Si se está disminuyendo la filtración glomerular, están alterándose todos estos sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, todo eso, entonces a la larga sí puede haber un deterioro de la función renal. Entonces, para llegar a la causa, pues vamos a pedirle al paciente el perfil inmunológico porque estamos pensando, ya sabemos que pueden estar involucradas enfermedades autoinmunes como lupus, vasculitis, ¿no? Entonces vamos a pedir todo el perfil inmunológico de anticuerpos, una serología viral, fundamentalmente virus de la hepatitis B, C, VIH, ¿no? Que pueden estar relacionados, y finalmente la biopsia renal, que vamos a llevarla pues a la microscopía óptica, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, microscopía electrónica, y a pesar de lo cual a veces no tenemos un diagnóstico. Complicaciones, esto también lo vamos a deducir. Tenemos tres tipos de complicaciones importantes en los pacientes con síndrome nefrótico: las complicaciones infecciosas, complicaciones tromboembólicas y las complicaciones renales, ¿no? Aparte renal es lo que hemos mencionado, ¿no? O sea, puede llevar a insuficiencia renal, ¿no? El paciente con síndrome nefrótico. Y en las infecciones, pues, peritonitis bacteriana, celulitis, infecciones del tracto urinario, infecciones virales, en fin. ¿Por qué? Factores mecánicos, el mismo edema. ¿Han visto pacientes con edema en los hospitales? Sí, ¿no? Hay una éstasis ahí. Y a veces el edema es tanto que la piel se esfacela, ¿no? Se rompe esa barrera de protección, entonces fácilmente el paciente hace infecciones, ¿no? Tipo celulitis de las áreas edematosas. Y también hay déficit pues, de algunos elementos como la transferrina, baja inmunoglobulina G, anormalidad del complemento, en fin, que hace que el paciente pueda estar predispuesto a tener infecciones, complicaciones infecciosas como las que hemos mencionado, ¿no? Entonces, infecciosas. Y complicaciones tromboembólicas, ¿no? Entonces, toda esta alteración, digamos que pone, es el campo el caldo de cultivo adecuado para que haya fenómenos tromboembólicos, ¿no? Acuérdense, ¿qué pasaba con el volumen dentro del vaso de este paciente? Disminuía, ¿no es cierto? Hay hipovolemia. Entonces, esa hipovolemia hace que estos elementos de la sangre se parezcan que estuvieran más concentrados, ¿no? Entonces, hay una hemoconcentración. Hay hiperviscosidad por aumento del hematocrito, del fibrinógeno. Además, habíamos hablado también de esa alteración de los factores coagulantes, procoagulantes. Entonces, esto tira la balanza hacia los procoagulantes, ¿no? Por el déficit de antitrombina 3. Alteración de la función endotelial y la hiperlipidemia, el aumento de los lípidos en la sangre también aumenta la viscosidad. Entonces, esto hace que este paciente sea más proclive a presentar tromboembolismo pulmonar, accidente cerebrovascular e infarto agudo de miocardio, síndromes isquémicos coronarios. Entonces, el paciente con síndrome nefrótico puede hacer fenómenos tromboembólicos como síndromes coronarios agudos. Y bueno, las complicaciones renales que ya hemos mencionado. Muy bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? No. Ya, entonces seguimos con el síndrome nefrítico.
El síndrome nefrítico, la alteración, ¿dónde estaba la alteración en el síndrome nefrótico? En la membrana basal. En la membrana basal, que dejaba pasar las proteínas, ¿no? Ya, acá la alteración va a ser una inflamación del glomérulo, entonces, y se va a dañar específicamente todo el glomérulo, ¿no? Toda la luz, colapso de la luz glomerular. Entonces, las características del síndrome nefrítico van a ser oliguria, ¿no? Este síndrome nefrítico va a dañar más precozmente a la función renal, más que el síndrome nefrótico. Entonces vamos a tener alteraciones de oliguria, o sea, menos de 500 mililitros de orina en 24 horas. ¿Cuánto es lo normal? 1500 a 2000, ¿no? Pero acá tenemos menos 1500 mililitros. Va a haber proteinuria también, ¿ya? Pero menos de 3.5 gramos en 24 horas, ¿ya? Porque si es más de 3.5 estamos hablando de proteinuria de rango nefrótico, ¿no? Entonces acá va a haber menos de 3.5 y este es de repente lo central, que a veces es la causa por la que el paciente viene a consultar, ¿ya? La hematuria. En el síndrome nefrótico va a venir a consultar, ¿por qué? Por edemas, ¿no? Y acá puede ser por hematurias, también por edemas, ¿ya? Pero más se asusta el paciente pues cuando orina sangre, ¿no? Entonces por hematuria. Y vamos a encontrar hipertensión arterial y edemas, ¿ya? Pero no edemas no de tanta magnitud como en el síndrome nefrótico. Muy bien. ¿Qué pasó acá? Entonces aquí una inflamación aguda de todo el glomérulo. Entonces ya saben que cuando hay una inflamación generalmente mediada por anticuerpos, en fin. Entonces todos están invitados a la fiesta, ¿no? Neutrófilos, macrófagos, y todos vienen con las prostaglandinas, los leucotrienos, las interleucinas, pues sí, ¿no? Y es una inflamación que daña, que empieza a dañar, a destruir todo, ¿no? Más es por la inflamación de nuestras propias células, ¿no? Entonces acá se produce un daño capilar que se traduce en hemorragia, ¿no? Se daña, se rompen los capilares, ¿no? Y eso produce sangrado, entonces va a haber hematuria, eso es lo que causa la hematuria, y característicamente son cilindros. ¿Qué significa que haya cilindros en la orina? Cilindros hemáticos. ¿Qué significa? Porque simplemente, no digo, hay glóbulos rojos. ¿Que se está quedando estancada? ¿Dónde? En Cuando hay cilindro quiere decir, tiene la forma de un cilindro. Entonces toma la forma de la estructura en la que se están formando, ¿no? ¿De dónde es el sangrado? Del glomérulo. Del glomérulo. Entonces este sangrado del glomérulo va a pasar por el túbulo y va a tomar los globulitos rojos, van a tomar la forma del glomérulo y van a aparecer cilindros, ¿no? Si fuera un daño por un cálculo renal del uréter, ¿vamos a ver cilindros? No vamos a ver glóbulos rojos, ¿no? Nada, si fuera de la vejiga vamos a ver glóbulos rojos. Pero siempre que vean cilindros, es daño del glomérulo. El sangrado es del glomérulo, ¿ya? Si hay cilindros hemáticos, el sangrado es glomerular. Ya, entonces, además de este daño que va a producir la hematuria, que la hematuria puede ser macroscópica, que pues, el paciente se asusta y viene, o también puede ser microscópica, ¿no? Que todavía no se haya manifestado tan severamente, pero el paciente viene por edemas y en el examen de orina encontramos hematuria y cilindros hemáticos. Ah, ya, el daño glomerular. Muy bien, entonces esta inflamación también va a producir que en la membrana basal haya pérdida de la carga aniónica y aumenta el diámetro del poro de la membrana basal. También va a producir alteraciones, igualito con el síndrome nefrótico, ¿no? Se altera la membrana basal glomerular y eso va a producir la proteinuria, que no es de tanta magnitud como en el síndrome nefrótico, pero que también hay, ¿ya? Además, esta hipercelularidad, ¿se acuerdan que todas las células de la inflamación vinieron y hay una proliferación y hay una contracción del mesangio, esa parte central, que también está inflamada, llena de células inflamatorias, hace que caiga la filtración glomerular. Entonces, cae la filtración glomerular y se produce la oliguria, ¿no? Si el riñón está percibiendo que no está llegando a la suficiente cantidad de sangre para filtrarla, para que pueda filtrarla, ¿qué hace? También ahorra mediante la oliguria, ¿no? O sea, disminuye, no voy a eliminar tanto líquido para ahorrar, porque acá pues está fallando la tasa de filtración. Entonces se manifiesta con una oliguria que a la larga o poco después va a producir retención de cuerpos nitrogenados, o sea, insuficiencia renal, azoemia, ¿no? Azoemia. Y además esta caída de la filtración glomerular va a producir retención
de agua y de sodio, que esto sí es muy importante, es mucho más importante. Esta caída de la filtración glomerular es muy importante y esta retención de agua, de sodio y agua también, es mucho más importante que en el síndrome nefrótico. Entonces esto va a aumentar el volumen dentro del vaso sanguíneo y va a producir hipertensión arterial y va a producir edemas. Entonces acá los edemas no van a ser tanto por la hipoalbuminemia, ¿no? Sino van a ser ¿por qué? De las dos presiones. Por aumento, hay disminución de la presión osmótica, pero también va a haber aumento de la presión hidrostática porque esta retención de agua y de sodio es muy importante. Entonces acá lo tienen, ¿no? La inflamación glomerular disminuye el volumen del filtrado, pero acuérdense que el daño solamente está en el glomérulo, ¿no? Los túbulos están funcionando normal, entonces en el túbulo se está reabsorbiendo. Se reabsorbe mucha agua, mucho sodio, ¿no? Se retiene agua y sodio, se expande el volumen extracelular, el volumen plasmático dentro del plasma y aumenta el gasto cardíaco y aumenta la resistencia periférica y por eso se produce la hipertensión arterial, ¿no? Entonces esa es la característica del síndrome nefrítico. Etiología, bueno, también puede haber una etiología primaria en la que no encontramos una causa, una enfermedad que le esté causando y este es la glomerulonefritis mesangio proliferativa. ¿Se acuerdan de la matriz mesangial? Que ahí se ve la proliferación y de las cuales la más común es la nefropatía por inmunoglobulina A, ¿no? Pero estos diagnósticos, nuevamente les repito, que son por biopsia, ¿no? Y por electroforesis, en fin, ¿ya? Y las secundarias, acá tenemos la más frecuente en niños, la glomerulonefritis postinfecciosa, que se presenta después de determinadas infecciones por algunos microorganismos, como el estreptococo, virus de la hepatitis, BS, Epstein-Barr, protozoarios, endocarditis, en fin. ¿Pero cómo? O sea, la infección produce la glomerulonefritis, o sea, va el germen, va a ir a atacar ahí al glomérulo. No, no es cierto, es una reacción que es una reacción autoinmune, nuevamente, ¿ya? Entonces, esto es lo más frecuente en niños, ¿no? El niñito ha tenido una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿ya? Que puede ser una infección faríngea, que se va a caracterizar por esto, ¿no? Le miran las amígdalas y van a encontrarlas con placas de pus. Entonces, eso es una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que se presentó 1 a 2 semanas antes de que el niñito viniera con edemas, con hematuria, con hipertensión arterial, o sea, con un síndrome nefrítico. O tuvo una infección en la piel, ¿no? Tuvo una infección en la piel también producida por ese estreptococo que se presentó un poquito antes, ¿no? 3 a 6 semanas. Entonces, si tenemos ese antecedente, entonces estamos ante una glomerulonefritis post-estreptocócica. Entonces, es una reacción cruzada, ¿no? El cuerpo, nuestro sistema inmune reaccionó contra esa bacteria, contra antígenos de esa bacteria y pues se produjo una reacción cruzada con elementos del organismo o a veces esos inmunocomplejos, no antígeno, anticuerpo, pues fueron y se depositaron al riñón, ¿ya? Esto es lo más frecuente. Entonces, es después de la infección por estreptococo beta hemolítico y eso es lo más frecuente en ¿quiénes? Niños. En niños, la glomerulonefritis secundaria postinfecciosa, la postestreptocócica. También está asociada a enfermedades autoinmunes como lupus, como vasculitis, ¿no? La enfermedad de Wegener, el Bull-Pastur, en fin, ya púrpura de Kenyan-Schonley, podemos encontrar esta glomerulonefritis. Entonces acá tienen, ¿no? Son inmunocomplejos, ¿no? Inmunocomplejos que se forman contra los elementos del glomérulo o que se forman en la sangre y se van a depositar al riñón, al glomérulo y que van a provocar pues toda esta inflamación. Para que lo revisen. Muy bien, ¿cómo se va a manifestar? Pues por edema, ¿no? El paciente, como les dije, va a venir con edema o va a venir por la hematuria, eso es lo que le va a llamar la atención. Y a diferencia del síndrome nefrótico, que teníamos más bien hipovolemia, acá vamos a tener hipervolemia. Entonces, ¿cómo puede venir? Con signos de hipervolemia. De hipervolemia, ¿cuáles son estos? Ingurgitación yugular, congestión pulmonar, edema agudo del pulmón, que es un cuadro grave, ¿no? El paciente va a tener hipertensión arterial y disminución del volumen urinario. Entonces son los signos, las manifestaciones clásicas del síndrome nefrítico. ¿Qué le voy a pedir a mi paciente? Nuevamente la proteinuria, ¿no? En 24 horas, pero voy a ver que es menos de 3.5 gramos en 24 horas. Y en el examen de orina voy a encontrar característicamente la hematuria dismórfica con estos
eritrocitos medios deformes y los cilindros hemáticos, que ya me está indicando que la hematuria, el sangrado es ¿de dónde? Del romero. Función renal, acá hemos dicho que sí, ¿no? La alteración o el daño en la función renal es más precoz. Entonces, no como el síndrome nefrótico, ¿no? Que pueden pasar mucho tiempo y recién se afecta. Acá, temprano, la creatinina y la urea están afectadas, ¿no? Y puede haber una disminución de la depuración de creatinina. La expresión de la excreción fraccional de sodio es menos del 1%, ¿ya? ¿Por qué? Porque está reabsorbiendo, ¿no? Todo, no excreta, no se excreta sodio, ¿no? El riñón está reabsorbiendo todo el sodio porque está sintiendo que la tasa de filtración glomerular ha caído, entonces no se excreta sodio en la orina. Esto es característico también. Y en el hemograma va a haber una disminución de la hemoglobina y el hematocrito. ¿Por qué? ¿Por la pérdida de sangre? No, no es tan intensa y es una hematuria glomerular, ¿no? Por la hipervolemia, ¿no es cierto? por la Como hay pérdida de aumento del volumen, hay una hemodilución y por eso hay una disminución de la hemoglobina y el hematocrito. Entonces, ¿qué paciente esté anémico? ¿Ya? ¿Qué más vamos a pedir de estudios para el diagnóstico etiológico? Pues vamos a ver si estamos pensando en una enfermedad posinfecciosa, ¿no? Es decir, el niño tuvo el antecedente de que le dio la faringitis o le dio la erisipela y después viene con el cuadro del síndrome nefrítico, entonces, y le pedimos este antiestreptolicina A, que es un antígeno del estreptococo, y está positivo, ¿no? Entonces ya tenemos diagnóstico, ¿no? ¿A ese niño le haremos una biopsia renal? No, no es cierto, porque ya tenemos un diagnóstico bastante de certeza, ¿no? Entonces, más bien observaremos y veremos pues, que no se complique, ¿no? Y complemento, C3 y C4 están disminuidos. Como siempre es una reacción